Hola, sean bienvenidos al módulo 2. En la videoclase de hoy abordaremos la introducción a la evaluación económica en salud. En primera instancia, la evaluación económica la vamos a entender como un componente dentro de la evaluación de tecnologías sanitarias. Pero debemos comprender qué es una evaluación de tecnologías sanitarias. Por definición, vamos a entender esta evaluación de tecnologías a la aplicación de conocimiento, tanto empírico como científico, a una finalidad práctica. ¿Sí? La denominación de estas tecnologías en salud principalmente se refirió a medicamentos, pero en la actualidad también hablamos de evaluación de equipos, de dispositivos médicos, de pruebas diagnósticas y de otro tipo de procedimientos en salud, ¿sí? Con el fin de ayudarle al tomador de decisiones a tomar la decisión más adecuada y más acertada de si se incluyen este tipo de tecnologías o no dentro de un plan de beneficios. ¿Sí? Dentro de esta evaluación de tecnologías en salud, la evaluación económica va a ser solamente uno de nuestros puntos, como lo vemos por acá. Es la costo-efectividad o los estudios o la evaluación económica va a ser solo uno de sus componentes. Para tener una evaluación completa de tecnologías, también nos debemos centrar en evaluar la seguridad, la eficacia, la efectividad clínica, los costos y el impacto presupuestal de esas tecnologías. Hay una parte importante dentro de esa evaluación de tecnologías que usualmente no se roba mucho protagonismo y va a ser las implicancias organizacionales, sus consecuencias sociales y sobre todo las consideraciones éticas y legales de la aplicación o la incorporación de una de esas tecnologías dentro de nuestro plan de beneficios. Entonces, no podemos entender a la evaluación económica como un todo y como la última palabra para decidir si una tecnología se incorpora o no. Tengamos en cuenta que es una herramienta pequeña, aunque muy poderosa, para determinar qué camino vamos a seguir. También podemos decir que la evaluación de tecnologías es un análisis comparativo de cursos alternativos. Ojo aquí, un análisis comparativo, ¿sí? Cuando vamos a tener una evaluación económica es importante, es necesario tener al menos 2 programas o 2 intervenciones a evaluar. Más adelante veremos que cuando tenemos solamente una evaluación de impacto en salud y de impacto en costos de una sola tecnología, no vamos a tener una evaluación económica. Lo que hace la evaluación económica es tener con qué comparar, por ejemplo, este programa A. En este caso tendríamos un programa B o incluso un programa C y D para compararlo tanto en sus costos como en sus beneficios en salud. ¿Qué también es una evaluación económica? Es una herramienta para la toma de decisiones. Si recuerdan en el tema pasado que hablamos sobre cómo elegir, cómo priorizar, pues la evaluación económica es una herramienta muy útil en este tema, ¿sí? Cómo ayudarnos a elegir, a decidir o a priorizar intervenciones, ¿sí? Pasarán las que al menos, a evaluación, las que al menos sean costo efectivas. En algunos casos y en algunos, digamos, sistemas de salud, en los sistemas de salud que así lo requieran. Como vimos también en el tema anterior, no todos los sistemas de salud se van a regir por los mismos criterios para priorizar sus intervenciones en salud. Miremos ahora los elementos que componen a una evaluación económica en salud. Para iniciar, antes del paso a paso, me gustaría explicarles como regla de oro inicialmente qué debe contener una evaluación económica en salud antes de dar el primer paso. Entonces tendríamos que especificar primero el problema a tratar y los objetivos que se desean alcanzar con dicha evaluación. Entonces partimos de un problema de investigación, un problema que se quiere resolver y cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar con esta evaluación económica. Posteriormente vamos a describir y a delimitar las intervenciones o los programas que queremos evaluar, ¿sí? Tenemos que hacer una descripción muy detallada, por ejemplo, la intervención que quiero evaluar, una intervención nueva que llega, llámese medicamento o prueba diagnóstica o dispositivo médico nuevo que llega al país y lo quiero comparar con
el gold estándar, con la práctica médica usual, con la terapia o con el dispositivo más usado actualmente en el mercado, en el país. Entonces hay que hacer una descripción muy detallada de ambas tecnologías a evaluar, ¿sí? Para poder saber cómo sus beneficios, qué ofrece una, qué no ofrece la otra, y que al lector sobre todo le quede muy claro de qué se tratan las dos tecnologías. Un paso siguiente sería fijar un horizonte de tiempo, ¿sí? Un horizonte temporal que se llama la evaluación económica, en donde podamos evaluar los beneficios clínicos que van a traer estos dispositivos o estas tecnologías en salud, y donde también podamos evaluar los costos que van a venir asociados a la implementación de estas tecnologías, ¿sí? Debemos determinar también un punto importante, y es la perspectiva de estudio, es decir, desde el punto de vista de quién se hará la evaluación económica. Entonces podemos definir varios puntos de vista. Podemos definir el punto de vista desde la sociedad, podemos definir un punto de vista desde un asegurador, podemos definir un punto de vista desde una IPS o incluso desde el paciente, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir definir este punto de vista? Pues este punto de vista, esta perspectiva, va a venir muy ligada más adelante a la incorporación y a la determinación de los costos. Entonces, la perspectiva, en fin último, nos va a decir qué costos vamos a incluir. No van a ser los mismos costos que va a tener que asumir una aseguradora con la implementación de un programa de salud o de un nuevo medicamento, de un nuevo dispositivo. No son los mismos costos en los que tendría que incurrir, por ejemplo, una IPS para su misma implementación. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde la perspectiva de la que se pretende hacer la evaluación económica. Más adelante seguiremos profundizando en estos temas. Bueno, entonces, además de esos elementos anteriores, debemos tener muy claras las principales características que debe cumplir una evaluación económica, ¿sí? Tanto sea que la vayamos a plantear nosotros o como sea que estemos evaluando una evaluación económica ya existente en la literatura. Entonces, hay dos reglas básicas para determinar si estamos hablando de una evaluación económica o no. Primero, nos debemos preguntar si la evaluación que estoy leyendo o que pretendo realizar va a comparar dos o más alternativas en salud, ¿sí? Y si al evaluar esas dos alternativas se van a examinar tanto costos como consecuencias o desenlaces en salud, ¿sí? Tenemos varios casos. Puede que no se comparen dos o más alternativas, aunque sí, sea una alternativa haga un análisis tanto de costos como consecuencia. En ese caso tendríamos un estudio que sería netamente de descripción de costos y de resultados. Tenemos, por ejemplo, un estudio que compara dos o más alternativas. Sí, las compara, pero no compara costos y consecuencias en salud, solamente está examinando consecuencias en salud. Entonces estaríamos hablando de una evaluación de eficacia o de efectividad, tipo los ensayos clínicos. Si observamos, los ensayos clínicos hacen eso, comparan una o dos alternativas y en todos sus desenlaces en salud, aunque no intervengan los costos. Ahí estos estudios de eficacia o de efectividad caben como ensayos clínicos o estudios observacionales. Para que se convierta en una evaluación, para que podamos hablar de evaluaciones económicas completas, entonces sí, compara dos o más alternativas y compara tanto costos como consecuencias. De la única manera que podríamos hablar de una evaluación económica completa. Ya dentro de esta evaluación económica completa vamos a encontrar las evaluaciones de costo de tipo costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Dentro de estos diferentes tipos de evaluación económica, como ya vimos, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio, digamos que en esencia hay una diferencia grande, y es la manera en cómo vamos a medir los desenlaces en salud. Esa es la diferencia más notable entre las tres técnicas. Si vemos acá el análisis de costo-efectividad,
en los tres tipos de análisis, los costos pues van a ser medidos en las mismas unidades monetarias. Pero si nos vamos a la parte de resultados, vemos que en el caso de los análisis de costo-efectividad vamos a tener que los desenlaces se van a medir en unidades naturales. Por ejemplo, los años de vida, las hospitalizaciones evitadas, el número de fracturas evitadas, ¿sí? Desenlaces que están muy centrados en el paciente y que nos van a permitir tener una prueba de efectividad de esas intervenciones. O sea, qué tan buena es la intervención para reducirme, por ejemplo, la hospitalización o para reducirme la mortalidad. Cuando pasamos al análisis de costo-utilidad, vemos que ya esas unidades naturales se nos convierten en años de vida ajustados por calidad, ¿sí? Eso va a ser uno de nuestros desenlaces principales. Por eso el análisis de costo-utilidad es uno de los análisis más utilizados y digamos con más adeptos dentro de la literatura, por incorporar las preferencias del paciente dentro de los desenlaces en salud. Entonces, no era suficiente con quedarnos con los años de vida ganados, ¿sí? Una intervención nos podía adicionar 10 años de vida, le podía adicionar 10 años de vida a un paciente, pero se dieron cuenta de que sirve que sean 10 años de vida adicionales si el paciente está en malas condiciones, el paciente está postrado con una calidad de vida muy mala. O sea, lo importante es que las intervenciones le estén sumando años de vida saludables a las personas. Y eso lo toma en cuenta el análisis de costo-utilidad. De todos los años que nos brinda esta nueva intervención, ¿cuántos años realmente está viviendo con buenas condiciones y buena calidad de vida de esos pacientes? Entonces, incorporar las preferencias de los pacientes a nuestra evaluación económica. Por último, vamos a tener el análisis de costo-beneficio, donde vamos a medir los desenlaces o los resultados en salud en unidades monetarias, con todos los inconvenientes que esto pueda tener. Tenemos técnicas, tenemos metodología para hacer aproximaciones a esa valoración de resultados en salud en términos monetarios, que no están exentos de críticas, pero pues por lo menos serían una buena aproximación. Cuenta con dificultades grandes, como por ejemplo traducir mejoras en la salud en términos monetarios, o el dolor, la angustia que puede generar una enfermedad, que puede generar algún tipo de intervención, traducir todo esto en dinero. Tiene pues sus dificultades, pero como les comenté antes, hay técnicas, hay metodología que permite hacer una aproximación a ese valor monetario de esos desenlaces en salud. Si miramos el caso del análisis costo-efectividad, me gustaría resaltar esa parte donde nos dice que mide el mismo resultado en salud en diferentes alternativas. Esa tal vez es uno de los limitantes más grandes del análisis de costo-efectividad. ¿Cómo hace que mide el mismo resultado en salud? Sí. Si tenemos diferentes resultados en salud dentro de un ensayo clínico, por ejemplo, llámese reducción de la mortalidad, llámese reducción de las hospitalizaciones, tenemos una serie de desenlaces principales y secundarios. Para nuestra evaluación económica necesariamente tendremos que elegir uno y solo uno de esos desenlaces, ¿sí? Elegir entre la reducción de la mortalidad o la reducción de la hospitalización o la reducción en el número de episodios migrañosos, por ejemplo. Entonces vamos a tener un solo desenlace en salud y eso nos va a permitir hacerlo el análisis de costo-efectividad. Solo uno, y es uno de sus limitantes, porque podemos encontrar que pueden haber desenlaces o haber cambios en los estados de salud diferentes en otros tipos de desenlaces en las mismas intervenciones. Algunos se preguntarán por qué dentro de estas tipos de evaluaciones no incluimos el análisis de minimización de costos. Sencillo, el análisis de minimización de costos realmente no podría considerarse como una evaluación económica completa, ¿sí? El análisis de minimización de costos va a venir siendo como un casito por allá especial del análisis de costo-efectividad, solo que asumimos que ese resultado en salud
va a ser exactamente igual para las dos intervenciones, ¿sí? Es decir, el número de días de hospitalización va a ser igual, la reducción de la mortalidad va a ser igual, ¿sí? Entonces, al tener desenlaces en salud exactamente iguales, pues no nos quedaría sino centrarnos en mirar cuál de las dos alternativas va a ser más barata, ¿sí? El problema de esos análisis de minimización de costos va a ser precisamente eso, encontrar dos alternativas que tengan desenlaces en salud exactamente iguales, ¿sí? Por ese lado. Para el análisis de costo-utilidad, me gustaría incorporar esto, que es la parte más bonita del análisis de costo-utilidad, que va a ser las preferencias del paciente incorporadas a la evaluación económica. También no estará exenta de sus dificultades y de sus restricciones, como puede ser precisamente la medición de esas preferencias de los pacientes por sus propios estados de salud, ¿sí? Está y seguirá en debate todavía quiénes deben ser los encargados de puntuar o de ponderar estas preferencias en salud, ¿sí? Las personas que presentan la condición en salud, es decir, las personas enfermas o las personas sanas, es decir, yo desde mi punto de vista de persona sana, ¿cómo valoraría un año de vida, digamos, en condición de discapacidad? ¿Sí? Tal vez la ponderación de utilidad que yo le puedo dar a un año de mi vida en condición de discapacidad pueda ser mucho más baja que si le preguntamos a una persona que ya tenga una discapacidad cómo considera que es su calidad de vida, ¿sí? Hay como una especie de adaptación a su estado de salud en el que las personas ya no lo ven tan malo, entonces esa ponderación de calidad de vida puede ser de hecho más alta en personas con la condición que en quienes no la padecemos. Entonces siempre habrá debate en esa parte de cómo vamos a obtener esas ponderaciones de utilidad. Por el momento y para nuestros análisis de costo-utilidad solemos tomar ponderaciones prestadas de la literatura, de estudios que en lo posible en los que hayan participado personas, al menos de Colombia o de Latinoamérica, que seamos una población más o menos homogénea, y tomar prestadas de la literatura esas ponderaciones para poder realizar nuestros análisis de costo-utilidad. ¿Sí? Para el análisis de costo-beneficio, como les contaba ahora, pues digamos que puede ser una de las técnicas más preferidas para determinar la relación de costo-efectividad de una intervención, pues todo está en dinero, ¿sí? Entonces es muy fácil saber, bueno, entonces a esta intervención cuánto dinero necesito inyectarle y cuánto dinero me está devolviendo. Entonces es muy fácil controlar pérdidas y ganancias, es comparar dinero con dinero, dinero que doy, dinero que recibo. Entonces es muy fácil ver pérdidas y ganancias con la implementación de una intervención. Como les comentaba anteriormente, pues lo complicado va a ser cómo valorar la vida humana o cómo valorar la calidad de vida en términos monetarios. Acá tenemos la estructura básica de nuestras evaluaciones económicas. Entonces partimos de la pregunta de investigación, que será objeto de una videoclase adicional. Después de tener nuestra pregunta de investigación, vamos a partir a la perspectiva, como les comentaba ahora. ¿Qué perspectiva quiero tomar? ¿Desde qué punto de vista voy a hacer mi análisis? ¿Voy a tomar el punto de vista de un asegurador? ¿Voy a tomar el punto de vista de una IPS? ¿Voy a tomar el punto de vista del sistema de seguridad social del país? ¿Voy a tomar el punto de vista de la sociedad? Entonces es importante definir esta perspectiva, porque esta perspectiva nos va a impactar directamente en los costos, ¿sí? A ver qué costos voy a tomar más adelante. Después de que tengamos clara la perspectiva, vamos a recurrir a hacer una descripción clara de nuestras alternativas a comparar, ¿sí?
cuál es el gol estándar, cuál es la, digamos, la intervención más utilizada en el momento, de qué se trata, qué contiene, si es un dispositivo médico, cómo se usa, si es un medicamento, cómo se usa, cuáles son sus propiedades farmacológicas, etcétera, para que el lector se pueda hacer una idea clara de qué le están hablando, ¿sí? Posteriormente debemos definir el tipo de evaluación económica que queremos realizar. Entonces, si queremos realizar una evaluación económica de tipo costo-efectividad, costo-utilidad o costo-beneficio, usualmente se eligen, lo más común es que las personas elijan hacer evaluaciones de tipo costo-efectividad o costo-utilidad. Algo importante, si las intervenciones que ustedes están evaluando aquí tienen como desenlace principal o uno de los puntos que tiene mayor impacto es la calidad de vida, pues ahí no hay nada que dudar y necesariamente el tipo de evaluación económica que vamos a elegir será una evaluación de tipo costo-utilidad. Si digamos que la calidad de vida no es tan importante, pues se puede optar por una evaluación tipo costo-efectividad, ¿sí? Posterior a esto vamos a establecer cuál va a ser nuestro horizonte temporal. ¿Cómo que nuestro horizonte temporal? Les cuento. Muchas veces los ensayos clínicos, por ejemplo, no van más allá de 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Pero para la evaluación económica nosotros necesitamos conocer tanto costos como desenlaces en salud a futuro. Un ejemplo que les puedo dar, piensen en el caso de un trasplante, ¿sí? Si yo voy a hacer evaluación económica en ese marco de un trasplante, llámese de corazón, de riñón, de algún tipo de órgano, pues no solamente me voy a dedicar a costear lo que me cuesta la hospitalización, el procedimiento, el cirujano, conseguir un órgano para trasplante y todo el proceso que esto tiene, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta los costos que vienen más adelante. Por ejemplo, estos pacientes tienen que tener medicación de por vida para que sus órganos, pues su cuerpo no les vaya a rechazar el órgano. Entonces, esa medicación de por vida es importante tenerla en cuenta dentro de nuestros análisis porque van a impactar fuertemente los costos. Entonces no podemos hacer, en el caso por ejemplo del trasplante, no podemos tener un horizonte temporal que sea simplemente de 1 año, cuando sabemos que más adelante, durante toda su vida, el paciente va a tener unos gastos en salud asociados a esa intervención, no solamente los medicamentos, sino pruebas diagnósticas, consultas con especialistas y una serie de gastos que necesariamente los vamos a tener que tener en cuenta. Entonces nuestro horizonte temporal tendrá que ser lo suficientemente amplio como para que esos costos puedan quedar incorporados dentro de la evaluación. Posterior a eso miraremos si es necesario hacer un modelo de decisiones, ¿sí? No quiere decir que toda evaluación económica tenga que contener un modelo de decisiones, no. Muchas veces tenemos datos o estamos haciendo una evaluación económica anidada dentro de un ensayo clínico, que sería como el ideal, de tener datos de primera mano, de primera fuente, que podamos ir recolectando paso a paso para incorporarlos a una evaluación económica. Pero eso no siempre pasa, montar un ensayo clínico es costoso y dispendioso, entonces muchas veces nos toca recurrir a esto, hacer modelos de decisión, llámese árboles de decisión, modelos de Markov, modelos por simulación de eventos discretos, etcétera. Hay diferentes técnicas para hacer modelación con el fin de hacer una simulación, una proyección de cómo será el curso de esos costos en los años venideros, o sea, los años que no me cubre, por ejemplo, un ensayo clínico, yo tengo que hacer esa proyección de cómo va a seguir evolucionando ese paciente y cómo van a seguir evolucionando sus costos. Por el lado de los costos, vamos a ver, vamos a tener 3 fases básicas para el análisis de los costos, para el costeo dentro de la evaluación económica. Una va a ser la identificación, de esos costos. 2, la medición y 3, la valoración. Primero vamos a identificar cuáles son los recursos que van a intervenir dentro de nuestra evaluación económica o de nuestro procedimiento, ¿sí?
Vamos a identificar, bueno, el paciente va a necesitar hospitalización, sí, va a necesitar pruebas diagnósticas, sí, va a necesitar consultas con diferentes especialistas del área de la salud, sí, sí. Entonces, identificar con qué especialistas, qué tipo de pruebas diagnósticas va a requerir, etcétera. Y posteriormente pasar a medirlas. Bueno, ya sabemos que requiere pruebas diagnósticas, que requiere exámenes de sangre, por decir cualquier cosa. Vamos a empezar a medir cuántos tipos de esos exámenes requiere. Entonces, es decir, ¿requiere consulta con especialistas? Si requiere consulta con especialistas, entonces necesitamos saber cuántas consultas por especialistas en un periodo puede requerir. Pueden ser 1, 2, 5 consultas con especialistas. Entonces vamos a medir es el volumen de los recursos usados. En el caso de las hospitalizaciones, ¿el paciente va a requerir dentro de esta intervención hospitalización? Sí. Bueno, ¿cuántas hospitalizaciones? Una hospitalización, ¿saben? En promedio, ¿cuántos días va a estar internado este paciente? Si va a estar internado en hospitalización general, si va a estar en cuidados intensivos o si va a estar en una unidad de cuidados especiales. Eso nos va a impactar en los costos. Para, por último, poder hacer la valoración de esos recursos. Entonces, ¿cuánto me va a costar cada día de internación en UCI de un paciente de esos? ¿Cuánto me va a costar cada prueba diagnóstica que le aplique a este paciente? ¿Cuánto me va a costar los medicamentos, el tratamiento con la medicación que le voy a dar por paciente? Entonces, esos son los 3 puntos fundamentales del análisis de costos: identificar, medir y valorar. Ya en el análisis de efectividad, acá les doy como unas posibles medidas de efectividad, no son las únicas, pero que les pueden hacer dar una idea de cómo trabajamos en este campo para medir la efectividad. Por ejemplo, si estamos hablando de cáncer, ¿sí? Un desenlace fundamental cuando hablamos de cáncer y hacemos evaluaciones económicas para tratamientos de cáncer es medir los años de vida ajustados por calidad, o los conocidos como ABAC, años de vida ajustados por calidad, o en la literatura se los van a encontrar como QALYs, ¿sí? Si estamos hablando de asma, por ejemplo, entonces vamos a tener los días libres de episodio de asma, puede ser, o cuando hablamos de migraña, número de días libres de episodios o número de días sin recaídas. Si hablamos de tuberculosis, casos positivos detectados, pueden ser. Entonces, no son los únicos desenlaces, pero les pueden dar una idea de cuáles son los desenlaces más utilizados según el tipo de enfermedad de la que estemos hablando, ¿sí? O de condición en salud. La obtención de los datos de efectividad. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los datos de efectividad? Por este tema creo que no deberían preocuparse mucho, porque igual pues no trabajamos solos. La evaluación económica va a ser un proceso multidisciplinario. Entonces usualmente vamos a estar acompañados de expertos clínicos, vamos a estar acompañados de epidemiólogos que nos van a ayudar, nos van a apoyar en la obtención de estos datos de efectividad. ¿Qué es lo ideal? Que esos datos de efectividad vengan ¿de dónde? En lo posible de metaanálisis o de ensayos clínicos aleatorizados, que son los que tienen un nivel de calidad de evidencia mucho mayor. Claro que todos estos estudios pues primero tienen que ser revisados, tienen que ser evaluados para que su calidad sí amerite incorporarla a una evaluación económica. Piensen ustedes en un ensayo clínico o en un estudio clínico que esté mal estructurado, que esté mal construido, que tenga problemas de sesgos graves, y lo incorporamos esa información a una evaluación económica, pues también vamos a tener una evaluación económica llena de sesgos, llena de problemas, que no nos va a servir para la toma de decisiones. Entonces, de esta tarea se van a encargar básicamente los epidemiólogos que nos acompañan a evaluar esa evidencia clínica. También nosotros podemos ayudar, ¿sí? Desde la parte económica. Podemos obtener información de efectividad desde evaluaciones económicas que vengan anidadas en ensayos clínicos, ¿sí? Entonces es posible tomar de la literatura datos de evaluaciones económicas previamente hechas dentro de estudios que nos sirvan para poder obtener estos datos de efectividad. Bueno, una vez hayamos hecho nuestra recolección juiciosa de todos los costos,
y de todos los efectos en salud de nuestras 2 intervenciones o más intervenciones si tenemos, vamos a calcular nuestra relación de costo-efectividad incremental. Esta relación de costo-efectividad incremental se la pueden encontrar en la literatura resumida como la RAIS, ¿sí? Razón incremental de costo-efectividad, ¿sí? No va a ser más que la diferencia de costos sobre la diferencia de efectos. Usualmente este primer costo va a ser el de la tecnología nueva y este costo va a ser el de la tecnología actual. Y lo mismo pasa con la efectividad. Esta efectividad, como ya vimos, pueden ser años de vida ajustados por calidad o pueden ser dada en unidades naturales como mortalidad evitada, casos con diagnósticos correctos, etc. ¿Sí? Entonces, una vez hacemos esta diferencia de costos y efectividad, lo que tenemos es que interpretarla. Se va a leer de la siguiente manera: costo adicional por cada unidad adicional de ganancia en efectividad. Entonces, ¿cuál es el costo adicional que debo pagar por un año de vida ajustado por calidad adicional que gane con la nueva intervención? Para hacer esto un poco más claro, veamos este ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo es sacado de la imaginación, pero tenemos una evaluación económica donde se testearon a 516 pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda. Entonces, estamos hablando de pruebas diagnósticas, tenemos nuestra prueba usual y una prueba nueva que llegó al mercado, ¿sí? Como vemos, la prueba nueva es más costosa que la prueba actual, pero también nos está brindando un mayor número de diagnósticos correctos al compararla con la prueba usual, ¿sí? Yo necesito saber, o desde la evaluación económica necesitamos saber, bueno, la prueba nueva nos está dando 59 diagnósticos correctos adicionales a los que nos daba la prueba usual, ¿sí? Estamos ganando 59 diagnósticos correctos. Y esos 59 diagnósticos correctos nos están costando 282.000 pesos más, ¿sí? Entonces, lo que interesa saber desde la evaluación es cuánto nos está costando cada diagnóstico correcto adicional. Cada uno de estos 59 diagnósticos, ¿cuántos nos están costando? Y para eso calculamos la razón incremental de costo-efectividad, donde simplemente dividimos los costos sobre el diferencial de costos, sobre el diferencial de diagnósticos correctos. Y acá nos da que nuestra razón incremental de costo-efectividad va a ser de 4.781. Entonces tenemos que aprender a leer ese 4.781. En este caso va a ser algo así como que cada diagnóstico adicional que se obtiene con la nueva prueba nos va a tener un costo adicional de 4.781 pesos, ¿sí? Saber si este resultado es costo efectivo o no ya va a depender de otras cosas. A simple vista no podemos decir si es una estrategia costo efectiva o no, porque no hemos definido un umbral de disposición a pagar. Entonces esto lo dejamos para más adelante. Por el momento, aprendamos simplemente a leer como que es el costo por cada diagnóstico adicional que obtengo con la nueva prueba. Cada diagnóstico correcto adicional me va a costar 4.781. Y si es costo efectivo o no, dependerá de mi disposición a pagar por diagnóstico adicional, como lo veremos más adelante. Pasemos al plano de costo-efectividad. Miremos, tenemos 4 cuadrantes. Miremos los que más sobresalen. Tenemos aquí las estrategias dominadas. ¿Qué son las estrategias dominadas? Son aquellas estrategias que van a tener un costo más elevado y una pérdida de efectividad. Si partimos de que acá en el centro va a estar nuestro tratamiento usual, la prueba habitual,
y estos puntos verdes van a ser el nuevo tratamiento. Entonces, en este punto, por ejemplo, tendríamos que esta prueba o este tratamiento es menos efectivo y a su vez es más costoso que lo que ya tenemos actualmente. Entonces, claramente la decisión en ese caso va a ser no adoptarla. Entonces, en ese caso estamos hablando de una prueba dominada. En el otro extremo tenemos una prueba, una tecnología que es más efectiva que lo que hay, que es la actual, pero a su vez es menos costosa, ¿sí? Esa sería como la condición ideal, que las tecnologías que llegaran al país pues fueran muchísimo más efectivas y que llegaran a un menor precio. Pues aquí no tendríamos nada que discutir, sería digamos de aprobación casi que inmediata, ¿sí? Entonces llamamos en este caso, en este tipo de estrategias dominantes o tecnologías dominantes. El problema está en los otros dos cuadrantes, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando la tecnología nueva que nos llega, pues claramente es más efectiva, pero a su vez es más costosa? Aquí, digamos que en este cuadrante pueden estar la gran mayoría de tecnologías nuevas que llegan al país, algunas de ellas con mayor efectividad, sí, pero también a un costo más elevado, y entonces ahí entramos en la disyuntiva de si podemos o no costear esas nuevas tecnologías, y el sistema de salud es capaz de soportar esas nuevas tecnologías, ¿sí? En este extremo, pues tenemos tecnologías, puede ser que la nueva tecnología que llegue sea menos efectiva, pero también sea menos costosa. Entonces aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es cuánto estamos dispuestos a sacrificar en efectividad por una reducción significativa, por ejemplo, en los costos, ¿sí? Esto tal vez no les suene muy familiar, pero digamos que en sistemas que presentan alta restricción presupuestaria puede ser una buena idea, renunciar tal vez a un poco de efectividad por una reducción considerable en los costos, ¿sí? Agrandemos el primer cuadrante del plano de costo-efectividad y vamos a encontrar el planito donde les contaba, que en este plano se ubican la mayoría de tecnologías nuevas que llegan al país. Recordemos que acá, que este punto cero va a ser la tecnología actual, ¿sí? Lo que es la práctica clínica habitual, por así decirlo, que esto es efectividad y que esto es el eje de los costos, ¿sí? Miremos, por ejemplo, este primer punto, ¿sí? Estamos hablando de tecnologías, de una tecnología que cuesta muchísimo más que la actual y el diferencial en efectividad es muy poco. Entonces estamos teniendo diferenciales en efectividad muy chiquiticos por una diferencia en costos muy grandes. Realmente ese no sería ningún negocio, no sería plausible adoptar una tecnología que me dé tan poco por tantos costos adicionales. Miremos ese otro extremo. Esa tecnología sería algo así como la ideal, ¿sí? Me cuesta un poquito más, solo un poco, pero me da un diferencial en efectividad grandísimo, ¿sí? Entonces, por muy poco dinero estoy obteniendo un diferencial en efectividad muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber cuáles tecnologías van a ser costo efectivas o no? ¿Sí? Vamos a tener que establecer un umbral de costo efectividad, algo así, como una disposición a pagar. Como digo, yo estoy dispuesto, o yo país, yo sistema de salud, estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, por un año de vida ajustado por calidad hasta 3 veces el PIB per cápita del país. Digamos que estoy dispuesto a pagar 49 millones de pesos, ¿sí? Por año de vida ajustado por calidad adicional. Todas las intervenciones que estén por encima de mi disponibilidad a pagar necesariamente no serán incluidas, no las tendremos en cuenta para hacer la incorporación dentro del sistema. Entonces, todas las intervenciones que estén debajo de este umbral las llamaremos costo efectivas, ¿sí? Todas las que se encuentren, es decir, que por diferenciales
no tan altos en costos me den buenos diferenciales en efectividad. Todo lo que quede de acá para arriba, de este umbral para arriba, será considerado como no costo efectivo. Hablemos ahora un poco de los modelos de decisión. Como les contaba anteriormente, esos modelos de decisión van a ser tenidos en cuenta cuando la información proveniente de ensayos clínicos es corta. ¿Sí? Son pocos años los que nos puede llevar un ensayo clínico, nos puede llevar 2, 3, máximo 10 años, pero para la evaluación económica muchas veces necesitamos evaluar hasta el horizonte vital del paciente, es decir, hasta que se muera. Entonces necesitamos esos datos que nos faltan, asumirlos mediante modelos matemáticos. Entonces, hay 5 puntos importantes que nos van a permitir alcanzar estos modelos de decisión. Primero, nos va a proporcionar una estructura clara de los posibles pronósticos de los individuos, qué caminos van a tomar los individuos. Nos va a permitir incorporar toda la evidencia relevante y en lo posible la mejor evidencia disponible a nuestros modelos, los que les decía ahora, conseguir los datos de efectividad de ensayos clínicos, de metaanálisis, de estudios o incluso hasta de estudios observacionales, pero lo importante es que tengan muy buena calidad metodológica, ¿sí? Permite determinar la estrategia óptima dada la evidencia disponible. Sí, con la evidencia, con lo que hay, con la mejor evidencia disponible, nos permite decir si la estrategia A es mejor que la estrategia B, con a punta de probabilidades condicionales también. Y nos va a facilitar valorar la incertidumbre y la variabilidad de estos análisis. Valorar la incertidumbre va a ser un punto supremamente importante dentro de nuestros análisis, como veremos más adelante, y hay que incorporar esa incertidumbre mediante los análisis de sensibilidad, que es precisamente con lo que seguimos. ¿Por qué hacer análisis de sensibilidad? Estos tipos de evaluaciones están cargadas de mucha incertidumbre. Incertidumbre porque muchas veces no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los costos reales de nuestras intervenciones, de nuestros tratamientos. Incertidumbre porque no tenemos plena certeza de que los datos de efectividad sean exactamente los que nosotros estamos incorporando al modelo. Tengamos en cuenta que la efectividad, la mayoría de la efectividad la tomamos prestada de estudios internacionales, porque lamentablemente en el contexto local no contamos con una buena cantidad de estudios de efectividad clínica que nos permitan hacer evaluaciones económicas con datos propios. Entonces nos toca, digamos que tomar prestados de la literatura una cantidad de datos que es de efectividad que fueron tomados en poblaciones muy diferentes a la nuestra. Entonces ahí se genera una gran incertidumbre. Entonces debemos incorporar toda esta incertidumbre a nuestro modelo y la manera de hacerlo es realizando análisis de sensibilidad. ¿Cómo realizamos análisis de sensibilidad? Pues dándole rangos de variabilidad a nuestras variables fundamentales, a los datos de efectividad y a los datos de costos o a los datos de calidad de vida. Les damos un rango en el que puedan variar, ¿sí? Cuando estamos trabajando con modelos de decisión, pues es muy fácil porque el software va a tomar estos rangos y nosotros podemos hacer, digamos, 1000, 100, 1000, 10.000 simulaciones de los mismos resultados, volver a correr el modelo unas 1000 o unas 10.000 veces, donde el software lo que va a coger es varios puntos dentro del rango de variabilidad que nosotros les damos y nos va a arrojar como el resultado de en toda esa nube de puntos cuál es la probabilidad de que nuestra estrategia sea costo efectiva. Miremos por ejemplo este análisis de sensibilidad. ¿Sí? Si ven acá, esta va a ser este gráfico de dispersión, aquí está nuestra nube de puntos. Se hizo una simulación de 1000 veces, o sea, se corrió el modelo 1000 veces, ¿sí? Con los rangos de variabilidad que nosotros le incorporamos al modelo. Si se dan cuenta, estas dos estrategias, la estrategia que está en rojito, nos está representando unos costos mucho más elevados que esta estrategia que está en negro, ¿sí? Miren que se ubica siempre por encima en términos de costos, pero en términos de efectividad
si se dan cuenta, pues son como muy similares en términos de efectividad, y uno podría decir que esta nube de puntos negros parece de hecho tener una leve mejora en los años de vida ganados, en este caso, en términos de efectividad, ¿sí? Entonces estamos ante una tecnología, esta rojita, que puede ser más costosa y tal vez menos efectiva que esta otra tecnología, que sería como la tecnología estándar. Estos datos del gráfico de dispersión necesariamente van a pasar a esta curva de aceptabilidad. Entonces, esta curva de aceptabilidad, ¿qué nos va a decir? La probabilidad de que nuestra estrategia a evaluar sea costo efectiva o no. ¿Qué tanta probabilidad tiene después de haber evaluado esta nube de puntos, nuestro gráfico de dispersión? En este caso, nuestra alternativa en rojito, nuestro esquema de tratamiento en rojito, tiene una probabilidad muy chiquitica con nuestro umbral, que miren acá nuestro umbral de disposición a pagar por año de vida ganado. Con ese umbral, la probabilidad de que esta estrategia en rojito sea costo efectiva no alcanza el 10%, mientras que para la otra estrategia es casi el 100% con ese umbral de disponibilidad a pagar. Entonces, dos herramientas fundamentales para el análisis, para la interpretación de resultados, es mirar el gráfico de dispersión, o si no, mirar la curva de aceptabilidad para saber la probabilidad de que nuestras estrategias sean costo efectivas o no. Hablemos un poco del umbral para la toma de decisiones. Pues por regla tenemos que vamos a aceptar como costo efectivas, como les había dicho antes, las estrategias que estén por debajo de nuestro umbral establecido, ¿sí? O podemos elegir alternativas que tengan un mayor beneficio monetario neto también. Es lo mismo, utilizamos los mismos parámetros, un diferencial en efectividad, un diferencial en costos y un umbral de disposición a pagar. Para la definición de este umbral a pagar, vamos a tener un problema, ¿sí? Y digamos que no estamos exentos de debate, no estamos exentos de controversia de cómo vamos a definir este umbral de disposición a pagar, ¿sí? Ese umbral sería el valor que la sociedad está dispuesta a pagar por un beneficio en salud desconocido. Es como si te preguntan cuánto estás dispuesto a pagar por un año de vida ajustado por calidad adicional, ¿sí? O cuánto estás dispuesto a pagar por cada episodio migrañoso evitado, o cuánto estás dispuesto a pagar por una hospitalización evitada en el caso de pacientes con gastritis, por decirlo. ¿Sí? Entonces es desconocido, para Colombia no hay un umbral establecido plenamente. Nos acogemos a la recomendación que nos hace la OMS de establecer nuestro umbral en 3 veces el PIB per cápita. Entonces, para Colombia, el umbral, ese lambda, va a ser hasta 3 veces el PIB per cápita. ¿Sí? Hasta 3 veces. ¿Sí? Si es superior a 3 veces el PIB per cápita, estamos hablando de estrategias que no van a ser costo efectivas. Si es como hasta un PIB per cápita, sí estamos hablando de estrategias altamente costo efectivas. Entonces, este umbral, esta recomendación de la OMS no está exenta tampoco de controversia, porque muchas veces esto va a depender de qué tipo de enfermedades estemos hablando, de qué tipo de tratamiento estamos hablando, y tal vez de la región del país, incluso de la región del país de la que estemos hablando, ¿sí? Entonces, ojo ahí con ese umbral, porque si asignamos unos valores arbitrarios al umbral y empezamos a desconocer de dónde vamos a obtener los recursos, por más que digamos que podemos soportar hasta 3 veces el PIB per cápita por un año de vida ajustado por calidad, si desconocemos de dónde vamos a obtener los recursos para financiarlos, pues realmente estaríamos incurriendo en un incremento notable en el gasto en salud. Por eso el paso siguiente de la evaluación económica es hacer un análisis de impacto presupuestal, a ver cómo nos va, qué tanto impacto presupuestal va a tener nuestra nueva tecnología en caso de resultar costo efectivo, ¿sí? Acá, como les había comentado, entonces tengan en cuenta
que a partir de ahora, si estamos hablando de evaluaciones económicas hechas para Colombia, ese va a ser nuestro umbral, la recomendación la recomendación de la OMS para establecer nuestro umbral. Recuerden siempre hasta tres veces el PIB per cápita. De eso podemos hablar más adelante, podremos discutir bastante. Me gustaría escuchar sus puntos de vista, qué piensan sobre este umbral, qué tan de acuerdo están o qué propuestas, qué se les ocurre que podríamos implementar como umbral, cuál sería como una estrategia para diseñar un umbral que sea, digamos, se acogiera mucho más a nuestras necesidades. Bueno, y esa fue una muy breve introducción a las técnicas de evaluación económica. Todos los conceptos que vimos en esta videoclase, recuerden que los pueden seguir profundizando con el material disponible en el material fundamental. Si aún persisten sus dudas, recuerden que pueden contactarme por los medios establecidos, por correo electrónico o por las clases sincrónicas. Sigan leyendo, sigan consultando y recuerden siempre pasarme todas sus inquietudes. Nos vemos en un próximo video.